Estados Unidos, en mi opinión, se encuentra ahora en una posición en la que ya no está a la vanguardia de la frontera tecnológica. Podría decirse que no lo ha estado durante los últimos 10 años aproximadamente, ya que se ha quedado atrás en los avances de los sistemas de entrega hipersónicos. Y, por supuesto, también ha quedado significativamente rezagado en el ámbito de las tecnologías de drones. Se pondrá al día, está copiando el dron Shahed, con el que Irán se ha hecho una reputación. Pero Estados Unidos está ahora limitado por la disponibilidad de recursos materiales y energía. Sabemos, por ejemplo, que el complejo militar industrial estadounidense depende de más de 10.000 empresas chinas para sus suministros. Sabemos que un portaaviones tiene miles de piezas que en realidad proceden de cadenas de suministro chinas. Así que, a medida que se avanza en la cadena de suministro y esos elementos se vuelven más limitados, la capacidad del imperio estadounidense para sostenerse basándose en el antiguo modelo termodinámico y material geoespacial disminuye. Es probable, en mi opinión, que Estados Unidos, como consecuencia de la guerra en Asia Occidental, se vea finalmente obligado, primero a salir de Asia Occidental, de Asia Oriental. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Soy Lena Petrova y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Asuntos Mundiales en Contexto. Hoy me complace mucho volver a recibir a nuestro buen amigo el Dr. Warwick Powell. Warwick es profesor adjunto en la Universidad de Queensland y trabaja en la intersección entre China, la economía política global y la gobernanza. Además, tengo que decir que Warwick dirige un canal de YouTube fantástico, es realmente excelente. Tio Talks, cuyo enlace dejaré en la descripción del vídeo más abajo. Tiene un montón de entrevistas y contenidos muy interesantes, así que no dejéis de echarle un vistazo. Warwick, bienvenido de nuevo al programa, es un placer volver a verte. It's a merduen, Elena. Warwick, acabas de publicar un nuevo y fascinante libro titulado Termodinámica en tiempos de monstruos, repensar la teoría china y la economía geopolítica internacional. En primer lugar, enhorabuena por esta magnífica obra. El libro propone una relectura radical de la economía a través del prisma de la energía y la física, donde sostienes que la teoría económica moderna malinterpreta de forma fundamental cómo funcionan realmente las economías. No hace falta decir que es un tema de gran actualidad, ya que la guerra en Irán se está desarrollando y los mercados energéticos mundiales están siendo alterados y sumidos en el caos. Warwick, guíanos a través de la tesis principal del libro y cómo se aplica a la actual crisis geopolítica. Bueno, gracias por esas amables palabras, Lena. Haré todo lo posible. Debo decir que, como conjunto de obra, y como saben quienes me conocen, escribo bastante. Y puedo escribir mucho, en gran parte, porque me siento cómodo y familiarizado con los temas. Con el tiempo, uno tiende a poder producir cosas con relativa rapidez. Pero este trabajo en particular, especialmente la primera sección, que ocupa aproximadamente la mitad del libro, fue en realidad el más difícil de reunir, porque exigía enfrentarse a algunos de los viejos hábitos de pensamiento con los que muchos de nosotros crecimos, especialmente quienes estudiamos macro y microeconomía convencionales. También implicó volver a adentrarse en los cánones de lo que llamamos economía clásica, como una forma de replantear las preguntas que realmente importan. Así que el libro se divide, a grandes rasgos, en 4 secciones. La primera sección intenta establecer un nuevo marco teórico que nos ayude a comprender las dinámicas históricas del desarrollo y el cambio económicos, y qué es lo que, en última instancia, sustenta el éxito o la falta de éxito de esas dinámicas.
Volveré sobre ello más adelante para explicarlo con un poco más de detalle. La segunda parte plantea entonces la siguiente pregunta. ¿Cómo nos ayuda este marco a entender, o al menos a abrir, un conjunto de cuestiones sobre la experiencia de desarrollo de China, que en mi opinión ha sido mal comprendida por muchos comentaristas y analistas económicos convencionales en Occidente? Luego, lo comparo con la experiencia de Estados Unidos y utilizo estos dos casos como formas de ilustrar cómo la termoeconomía puede servir como un marco para plantear algunas preguntas pertinentes. Ciertamente no es el final de la historia, pero creo que invita a la gente a embarcarse en un programa de investigación que nos ayude a replantearnos cómo entendemos el mundo. La última parte del libro, que es relativamente breve, realmente intenta extraer algunos hilos o implicaciones de algunos de los argumentos, nuevamente como una forma de provocar una reflexión más profunda, sin ser excesivamente prescriptivo. Así que el marco teórico, en gran medida, dice algo como esto. Los sistemas sociales y económicos humanos son, en esencia, sistemas energéticos. Están integrados en la naturaleza y nosotros formamos parte de ella. Ese es, por tanto, el punto de partida filosófico fundamental. Al decir esto, se basa en algunas ideas importantes procedentes de las ciencias materiales, concretamente en las leyes de la termodinámica. En particular, dos leyes. La primera, que la energía no se crea, solo se transforma. Y la segunda, la idea de que se hacia lo que se denomina entropía o caos. Está en constante fragmentación y volviendo más caótico. Esa es la naturaleza del mundo real. That's the nature of the natural world. What human societies seek to do. Lo que las sociedades humanas buscan hacer es aprovechar la energía disponible en la naturaleza y desarrollar instituciones, normas, procesos, mecanismos y tecnologías, cosas que los humanos crean, para frenar la dinámica inherente de la entropía, ese sentido inherente de caos, esa trayectoria hacia la fragmentación. Y lo hacemos mediante nuestros esfuerzos. Siempre lo intentamos. No siempre lo hacemos bien, pero siempre tratamos de gobernar este mundo caótico mediante intervenciones negentrópicas. Así que en el corazón de la evolución social y económica humana, históricamente a largo plazo, lo que estamos haciendo es intentar interponer la negentropía, por un lado, como una forma de afrontar la entropía de la termodinámica, por el otro. Y es esa interacción entre estas dos fuerzas la que impulsa las fluctuaciones y los cambios sociales y económicos. A veces fracasamos. A veces tenemos éxito. Lo que eso también nos lleva a pensar, Lena, es ¿de qué trata en última instancia este proceso de transformación energética? Los sistemas económicos son, en realidad, formas en que los seres humanos aprovechan la energía disponible en la naturaleza. Buscamos almacenarla y utilizarla para crear sistemas que permitan que nuestros propios sistemas sociales y económicos se reproduzcan. Lo que hacemos hoy debe ser suficiente para permitirnos hacerlo de nuevo mañana. Por tanto, nos planteamos un conjunto diferente de preguntas cuando pensamos termoeconómicamente que cuando seguimos la tradición de la economía clásica, mucho más interesada en cuestiones de producción, fuentes de valor, la relación con la naturaleza, la circulación del valor y la producción y circulación de lo que se conoce como valor excedente, a diferencia de la economía moderna dominante, que plantea un conjunto distinto de preguntas. En realidad, parte de la disponibilidad de las cosas, incluso si asume que son escasas, y simplemente investiga cuál es el mecanismo de precios y cómo eso afecta a la asignación de recursos. Así que, en realidad, me interesa un conjunto de cuestiones totalmente diferente. No me interesa tanto el mecanismo de precios y la asignación de recursos, que es una cuestión de equilibrio de mercado. En realidad, me interesan las dinámicas fundamentales de los sistemas sociales y económicos humanos y su capacidad para reproducirse. Una buena manera de pensar en esto es tener en mente una especie de analogía,
y la analogía que suelo utilizar es la de la caza. Así que, cuando un cazador caza una presa y logra capturarla, esa presa contiene, por supuesto, una gran cantidad de energía, y el cazador la consume. Al consumir esa presa, el cazador puede volver a cazar al día siguiente. Pero esa presa debe tener suficiente energía como para compensar también las otras 9 veces en que el cazador fracasó. El cazador gastó energía en el proceso de capturarla, y al haber tenido éxito finalmente, la energía obtenida debe compensar todos esos intentos fallidos. Esa presa también debe proporcionar suficiente energía para las demás cosas que hacen posible la vida de ese cazador, el sistema social que depende de la energía que proviene de esa presa. Y así, esa propiedad energética dentro de una sola presa debe en realidad sostener un conjunto de exigencias mucho más complejo. Si no puede hacerlo, entonces, con el tiempo, todo el sistema pierde el excedente de energía que necesita para mantenerse en funcionamiento. Y es entonces cuando se produce el declive sistémico. La gran medida, el indicador que realmente importa, es lo que en economía llamaríamos el retorno energético sobre la energía invertida. Es decir, cuántos intentos fallidos y cuánta energía consumimos para capturar esa presa. ¿Y cuál es la proporción entre ambos? Las sociedades complejas son posibles cuando logramos sistemas con un retorno energético sobre la energía invertida extremadamente alto. Y por supuesto, durante los últimos 200 años, las economías occidentales en particular han logrado eso gracias a su capacidad para explotar el potencial energético de los combustibles fósiles. Eso ha permitido que las sociedades humanas desarrollen una amplia gama de superestructuras complejas, por así decirlo, debido a la disponibilidad de ese potencial energético. Daré una última analogía y luego pasaré a otras 2 partes de la historia teórica. Con suerte, completarán el panorama. Una gran analogía, aparte de la caza, es que la energía excedente también se destina a la fabricación de cosas que duran más de un solo tiempo. Así que no solo importa la energía necesaria para consumir y reponer el organismo, sino que también construimos cosas que perduran, edificios, fábricas, máquinas, infraestructuras. Y estos elementos deben considerarse o conceptualizarse como energía incorporada, porque lo que son es consecuencia de la energía que se consumió para crearlos. Y por supuesto, la medida en que perduran depende en parte de las intervenciones negentrópicas que los seres humanos realizan mediante inversiones energéticas, como el cuidado y el mantenimiento. La entropía siempre tiende, en cierto sentido, a que esta infraestructura se degrade y se desmorone. Lo que intentamos hacer es prolongar la vida de este mundo físico mediante intervenciones negentrópicas que requieren energía. Así que, en última instancia, lo que hace el sustrato energético es establecer las condiciones de nuestra propia existencia y, como resultado, determinar las condiciones de posibilidad y también las condiciones de restricción. Ahora bien, las sociedades humanas complejas implican múltiples actores, con una división del trabajo. La coordinación y el movimiento de recursos a través de estos procesos de transformación y la circulación del excedente energético son posibles gracias a algo que llamamos valor de cambio. La forma más común y omnipresente de valor de cambio es el dinero. El dinero permite a los seres humanos hacer reclamaciones sobre el valor futuro, y el valor, en este sentido, se entiende como una propiedad energética. Así que estamos haciendo reclamaciones. Nos estamos habilitando, a través de esta convención social del dinero, para hacer reclamaciones sobre cosas en el futuro, ya sean cosas físicas, materiales o energéticas, la energía incorporada de la economía real, o podemos en realidad hacer reclamaciones sobre otras reclamaciones.
podemos intercambiar un tipo de dinero por otro tipo de dinero. A eso lo llamamos, por supuesto, cambio de divisas. O podemos intercambiar dinero por otros tipos de reclamaciones. Y esos otros tipos de reclamaciones son más condicionales que el dinero. El dinero es genérico, es completamente fungible, puede intercambiarse por cualquier cosa. Pero otros tipos de reclamaciones condicionales no tienen exactamente ese conjunto de propiedades universales y flexibles. Son condicionales. Y con eso me refiero a cosas como participaciones, acciones, contratos de futuros, derivados, bonos y demás, que otorgan a los poseedores de esos instrumentos de promesa el derecho a reclamar algún tipo de valor futuro. Pero esas reclamaciones son condicionales. Así que, si poseo acciones en una empresa determinada, eso me da derecho a reclamar dos tipos de valor. Uno es el ingreso en forma de dividendos, que se recibe en dinero, pero solo a partir de las actividades de esa empresa, no de las actividades de otras empresas, solo de esa empresa. O me da derecho, si vendo esas acciones, a una ganancia de capital. Exacto. Así que me da derecho a un tipo de valor muy concreto. Lo mismo ocurre con los bonos. Me dan derecho a un pago de intereses efectuado por quienes emitieron los bonos. Así que ahora tenemos una arquitectura sistémica que incluye un sustrato material de propiedades energéticas. Tenemos un nivel de sustrato financiero que se divide en dinero y en este otro valor de intercambio condicional. En mi libro hablo de esto en términos más clásicos como capital ficticio. Así que tenemos capital ficticio, tenemos capital monetario y tenemos un sustrato energético. Si puedes imaginar en tu mente un sistema que es circular, donde los seres humanos realizan un trabajo que permite la transformación de la energía y ésta se mueve en una dirección, como una cadena de suministro en la que producimos cosas y las hacemos circular hacia la siguiente persona, lo que funciona en la otra dirección es el movimiento de los pagos. Bien, los pagos son en realidad la contraparte de lo que ocurre en el mundo físico. ¿Qué mantiene unidas estas dos cosas? Este es el tercer circuito que integra este marco teórico. Lo que mantiene unidos estos dos circuitos es la información. La información es la tercera pata, por así decirlo, dentro de nuestra arquitectura socioeconómica. La información permite a los actores hacer cosas en el nivel del sustrato material. Tenemos conocimiento, tenemos información sobre las cosas con las que tratamos, cuántas hay, cuánto pesan, aprendemos sobre sus propiedades, cómo podemos aplicar energía o lo que sea para transformarlas. También tenemos conocimiento sobre otros dentro del sistema, las contrapartes. Y por supuesto, quienes compran las cosas que se crean, también necesitan información sobre qué son esas cosas y de quién las están comprando. Así que la información es, en realidad, lo que une estos circuitos. Cada uno de estos circuitos tiene vida propia. Las sociedades exitosas son aquellas que logran estabilizar la interacción dinámica entre estos tres circuitos, no en un sentido estático, sino en un sentido dinámicamente estable. Porque lo único que sabemos, como dije al principio, es que la naturaleza misma es entrópica. La naturaleza no se queda quieta de todos modos. Así que estamos adaptándonos constantemente a esa realidad en la forma en que gestionamos la liquidez del sistema para mantener la actividad en movimiento, y también en cómo la información permite una coordinación exitosa o fallida. Lo último que diré sobre la información, y este es un punto importante, es que la información, desde el trabajo fundamental de Claude Shannon en 1948, se ha considerado en gran medida como intrínsecamente negentrópica. En otras palabras, la información es el ingrediente fundamental que permite a las sociedades humanas imponer orden al caos entrópico del mundo natural. En realidad, sostengo que eso no es necesariamente así, porque la información en sí misma es una propiedad energética. No podemos tener información sin usar energía para crearla, recopilarla, almacenarla, procesarla o transmitirla.
Y debido a eso, es posible que la energía que utilizamos para ese sistema de información sea en realidad mayor que la que recuperamos gracias a lo que esa información nos permite hacer. Si ese es el caso, la información en cuestión es en realidad entrópica en sí misma. Un ejemplo práctico de ello, por supuesto, es la palabrería, el ruido sistémico, la incapacidad de la información para funcionar como un mecanismo de generación de confianza. Exacto. As a trust building mechanism, right? So we have reached a point where Así que hemos llegado a un punto en el que, en un entorno donde la inteligencia artificial genera todo tipo de artefactos informativos, nos resulta cada vez más difícil distinguir entre la información negentrópica y el ruido y sin sentido de la información entrópica, es decir, aquella información que, desde un punto de vista sistémico, resulta inviable. Eso es precisamente lo que intenta abordar toda la primera sección del libro. Si el público puede imaginar, pintar una imagen en su mente, que tenemos algo parecido a una triple hélice de transformaciones energéticas materiales, flujos financieros e información, todos entrelazados entre sí y avanzando a través del tiempo, entonces empezamos a hacernos una idea de lo que hace que nuestros sistemas sociales y económicos sean únicos. Y a través de esta lente podemos comprender qué es lo que hace que estos sistemas funcionen y qué los hace frágiles. and what makes these systems fragile. Es absolutamente fascinante, Warwick. Gracias por explicárnoslo. Es algo muy diferente, muy interesante, y creo que se trata de un concepto completamente nuevo. No me he encontrado con nada parecido antes. La economía tradicional, por supuesto, se centra en los precios, los mercados y el capital. En tu libro, en cambio, sostienes que la disponibilidad y la eficiencia energética determinan la capacidad económica real y que los sistemas financieros son unas de nuestras representaciones secundarias de los procesos físicos, así subyacentes. Que sé que a veces estos conceptos pueden resultar muy confusos. Entonces, si intentamos situar eso en el contexto de los acontecimientos actuales, por ejemplo, para ilustrarlo a nuestros espectadores, el presidente Trump dijo que podríamos quedarnos con el petróleo de Irán, por ejemplo, y está claro que la competencia por la energía ocupa ahora un lugar central en la política y las relaciones internacionales. Por supuesto, está impulsada por la política exterior de Estados Unidos. Pero si situamos eso en el contexto de la guerra en Irán y el aspecto energético de esta crisis, ¿qué podemos aprender sobre la guerra de Irán si aplicamos los conceptos de su libro? Mira, es una gran pregunta y, de hecho, increíblemente oportuna. Cuando empecé a trabajar en este libro, hace 35 años, dándole vueltas en mi mente y finalmente sentándome hace aproximadamente un año para empezar a esbozar cómo se unen algunas de estas ideas, ciertamente no tenía en mente la guerra contra Irán. Pero, de hecho, es una ilustración muy poderosa de algunos de los conceptos fundamentales contenidos en la termoeconomía. En primer lugar, los intentos de Estados Unidos de tomar el control de los recursos energéticos fundamentales de otros países, Venezuela, así como Irán, pueden explicarse en parte por el hecho de que Estados Unidos ha experimentado, en los últimos 20 o 30 años, un lento descenso en su retorno energético sistémico sobre la energía invertida. Así que, aunque a un nivel haya habido una abundancia de nuevos tipos de energía, especialmente gracias al desarrollo de la industria del esquisto, lo que en realidad tenemos a nivel de sistema es una reducción de la eficiencia energética. Ese es el primer punto. ¿Cómo responden entonces las sociedades a eso? Pueden responder de muchas maneras diferentes. Y esto, supongo, tiene que ver con cómo el contexto político e institucional impulsa ciertos tipos de respuestas sociales y políticas a nivel general. Algunas sociedades podrían, por ejemplo, tratar de explorar nuevas vías de renovación energética, ya sea mediante nuevas formas de energía, más I+D, y así sucesivamente. Otras sociedades que no logran hacerlo, por supuesto, experimentan progresivamente los síntomas de una eficiencia energética decreciente. Le pieds manifestement
and desarrastre de las infraestructuras. And that can be in the form of degradation of infrastructure. So you can see that when infrastructure begins to fall apart. Así que se puede ver que cuando la infraestructura empieza a deteriorarse, es porque no se está manteniendo ni cuidando adecuadamente. Podemos ver eso como un síntoma del aumento de la falta de vivienda. La energía excedente, insuficiente dentro de nuestro sistema social, se está destinando ahora a proporcionar hogares y a permitir que las personas sin trabajo tengan comida. O los sistemas políticos pueden intentar obtener acceso a nuevas formas de energía de baja entropía de otros. Ahora bien, pueden hacerlo de varias maneras. Sin duda pueden comprarlas, que es lo que normalmente esperaríamos que hicieran las organizaciones, las empresas y los países. Buscarían adquirir esos recursos de quienes los poseen. Pero por supuesto, algunos sistemas políticos podrían decidir simplemente ir y tratar de arrebatárselos. Y para hacer eso, podemos llamar a esto una especie de imperialismo termodinámico. La búsqueda de nuevos mercados, o el impulso imperial, no se trata solo de encontrar nuevos lugares donde vender cosas. En realidad, se trata de acceder a recursos energéticos fundamentales. Así que eso es lo primero que podemos decir sobre el imperialismo. La guerra contra Irán, por ejemplo, puede verse como un sistema estadounidense que busca obtener el control de recursos que, en términos de retorno energético sobre la energía invertida, son sistémicamente superiores al propio sistema estadounidense. La segunda parte de esta historia, por supuesto, es que cuando los sistemas se sienten amenazados, también pueden intentar negar a otros el acceso a este tipo de recursos. Así que la cuestión de Irán y la de Venezuela también pueden interpretarse como esfuerzos por negar a otros el acceso a esos recursos. Pero creo que hay otra dimensión realmente interesante en todo esto, y se desarrollará en los próximos meses. Uno de los efectos inmediatos de la guerra contra Irán y de las formas en que Irán ha respondido, en la práctica, implementando un sistema de gobernanza sobre el estrecho de Hormuz, es que el gas natural licuado, principalmente de Qatar, en realidad no ha llegado al mercado global. Ahora bien, Estados Unidos, gracias a una industria del esquisto ampliada, se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de GNL. Sin embargo, debo añadir que este sistema de producción está experimentando niveles reducidos de retorno energético sobre la inversión energética. Hoy cuesta más, en términos energéticos, extraer la misma cantidad de gas natural licuado que hace 10 años. Así que la eficiencia de esa energía es hoy más baja que nunca, aunque haya abundantes existencias. Sabemos que los yacimientos de petróleo de esquisto tienen en realidad una gran cantidad de materia prima, pero obtenerla y extraerla requiere hoy un compromiso energético mayor que nunca. Esto da lugar a un par de cuestiones muy interesantes que una perspectiva termoeconómica pone de manifiesto. En primer lugar, a medida que los precios suben debido a la escasez relativa, se producirá un beneficio financiero para la industria estadounidense del petróleo de esquisto y del gas natural licuado. Eso, por supuesto, atraerá más interés y más dedicación de esfuerzos en la búsqueda de mayores beneficios financieros o valores de intercambio más altos. Pero al mismo tiempo, el hecho de que los valores de intercambio estén creciendo en este sector en particular no cambia de forma fundamental el sustrato material o energético, porque la naturaleza ha determinado que ese sustrato va a requerir más energía para extraer la siguiente unidad de GNL. Y debido a esto, lo que obtenemos es una dinámica en la que empezamos a acelerar la extracción de este recurso sobre la base de que las recompensas en valor de intercambio son altas, mientras que al mismo tiempo, en realidad estamos acelerando las dinámicas entrópicas contenidas en el propio recurso. Así que, en muchos sentidos, estamos adelantando la reducción de la eficiencia energética. De modo que, mientras un sector de la economía obtiene beneficios en términos de valor de intercambio, en realidad está socavando la eficiencia del excedente energético de la economía política estadounidense en su conjunto.
Bueno para uno, nada bueno para el resto. Great for one, no good for the rest. So this lens helps us actually understand. Así que esta perspectiva nos ayuda a entender no solo la política del imperialismo termodinámico y las guerras energéticas, sino también las implicaciones a largo plazo, ya que el capital financiero, en cierto modo, se desvincula del mundo real. Porque en algún momento descubrimos, y siempre ha sido así, históricamente, que el mundo real tiene la última palabra. Lo vemos, por supuesto, en lo que describimos como crisis financieras. Es, esencialmente, la expansión continua de las reclamaciones que se hacen sobre el mundo, pero el propio mundo tiene una capacidad limitada para responder a esas reclamaciones. Así, a medida que crece la liquidez en el sistema, porque así es como funciona este sistema de acumulación de capital, la naturaleza no crece al mismo ritmo. No nos devuelve de la misma manera aquello que se le reclama. Podemos crear pagarés al instante. We can create promissory notes instantly. We can create as many as we want. But Podemos crear tantos como queramos, pero no podemos hacer que la naturaleza funcione más rápido con un chasquido de dedos. Los desarrollos tecnológicos necesarios para ser más eficientes en la extracción de energía o en cualquier otro ámbito requieren mucho tiempo y esfuerzo por sí mismos. Así que el sistema de liquidez acaba superando, piénsalo como una especie de concha, ese sustrato energético fundamental, y en algún momento se derrumba, porque se están haciendo demasiadas reclamaciones sobre el mundo real, y el mundo real no puede estar a la altura de ellas. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta eso? En primer lugar, se manifiesta en la reestructuración de los balances. In balance sheet, right, restructuring. So you and I, coming from a background in finance, Así que tú y yo, que venimos de un entorno financiero, entendemos cómo se materializa eso. De repente, los números que aparecen en un libro de contabilidad cambian, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones en cadena en cuanto a los derechos sobre otras cosas, porque hemos apalancado algunos de esos números, a los que llamamos valoraciones, para poder acceder a otros tipos de capacidades de intercambio de valor financiero. Así que lo primero que ocurre es una reestructuración del balance. Eso puede llevar a que las empresas quiebren financieramente. La parte positiva de ese proceso es que a menudo deja intacto el sustrato material. La fábrica sigue ahí, las máquinas siguen ahí, pueden volver a ponerse en marcha. They can be remobilized again. They don't get destroyed just because the balance sheet's been. No se destruyen solo porque el balance general haya sido destruido. Sin embargo, también sabemos que si el balance general se destruye hasta cierto punto y hay deudas que pagar, la liquidación de la infraestructura material para satisfacer las exigencias financieras provocadas por ese colapso puede llevar también a la destrucción de las bases materiales. Las fábricas se desmantelan, el equipo se vende de todas las formas posibles, las cosas se convierten en chatarra para realizar el potencial de valor de cambio de ese sustrato material. Y si eso ocurre, habremos destruido esencialmente un potencial energético que hemos acumulado durante muchos años, muy, muy rápidamente. Y eso puede volverse bastante desastroso otra vez. Satisface a quienes están interesados únicamente en el mundo del capital de intercambio, pero no ayuda a quienes entendemos que las sociedades funcionan porque pueden proporcionar alimento a las personas y combustible a las máquinas. Y sin lo real, no obtenemos ninguna de esas cosas. Así que así es como empezaría a abordar esta cuestión de la guerra contra Irán. Hay muchas otras dimensiones, por supuesto, pero en este nivel básico y fundamental, estas son algunas de las cosas de las que creo que debemos ser muy, muy conscientes. Una de las cosas más, diría yo, interesantes y fascinantes del libro es, por supuesto, la discusión sobre el crecimiento de China. Y agradecí que lo plantearas no solo como un éxito de política, sino en realidad como una inversión en sistemas energéticos de alta eficiencia, electrificación, cadenas de suministro altamente optimizadas y una mejor alineación entre la producción física y la estructura económica de China.
¿Qué está haciendo China de manera diferente respecto a Occidente en este sentido? Sé que probablemente te parezca una pregunta muy simple, pero creo que mucha gente no entiende en qué se diferencia realmente este enfoque del de Occidente, que, como dice, se ha desplazado hacia la especulación financiera, ¿verdad? Así que son dos mundos distintos. ¿Podrías explicarnos concretamente qué está haciendo China de manera diferente a Occidente que impulsa su economía y, en la práctica, deja atrás a Estados Unidos? Creo que China está haciendo dos cosas principales. En primer lugar, está muy centrada en ese nivel material y fundamental, y lo hace en gran medida debido a su propia mentalidad y a su historia de gobernanza. El gobierno chino actual tiende a enmarcar sus cuestiones económicas a través del prisma de un marxismo significado. Por supuesto, el marxismo ha desempeñado un papel importante en el pensamiento del Partido Comunista de China desde su fundación en la década de 1920 hasta hoy. Y el marxismo, o al menos ciertos hilos del mismo, se ha centrado en cuestiones relacionadas con las llamadas fuerzas productivas. En los últimos años, especialmente, se ha oído hablar de esta idea de fuerzas productivas de alta calidad. Así que esa es una forma de enmarcar el mundo, y al enmarcarlo se crea un campo de visibilidad para las intervenciones. Eso es lo primero. Está muy centrado en este elemento fundamental, material y fundacional. Lo segundo, como parte de ello, es que ha sido, ya sea por diseño o por coincidencia acumulada, lo que yo llamaría un estado termodinámico, en el sentido de que sus procesos de desarrollo han implicado de facto una transformación continua de ese sustrato energético. El desarrollo económico chino, por supuesto, ha dependido en gran medida de los hidrocarburos, y de hecho sigue dependiendo en gran medida de todo tipo de hidrocarburos. Pero, y este es un pero importante, también entiende que hay consecuencias y limitaciones en esa dependencia. Así que durante los últimos 25 años aproximadamente, ha realizado inversiones significativas en todo tipo de formas de aprovechar la energía de la naturaleza. ¿Recuerdas la primera ley de la termodinámica? La energía no puede crearse ni destruirse, simplemente se transforma. Lo que las sociedades más intentan hacer es encontrar maneras de aprovechar la energía que la naturaleza tiene en abundancia y ponerla a disposición de estos procesos económicos de transformación. Y lo ha hecho literalmente invirtiendo en casi todo tipo de proceso de transformación energética conocido por el ser humano, ya sean energías renovables como la solar y la eólica, o ámbitos como la conversión de carbón en líquidos, de carbón en gas y, más recientemente, el hidrógeno. Y, por supuesto, existe una capacidad china de larga trayectoria en energía nuclear, que ahora está evolucionando hacia desarrollos y avances en la fusión. Ahora bien, algunos de estos avances se están impulsando no porque se espere que la fusión, por ejemplo, se convierta en la principal fuente de energía del sistema en los próximos 5 años. No lo será. Sino porque se prevé que se convierta en una fuente de energía fundamental dentro de unos 25 años. A medida que la infraestructura de energías renovables comienza a degradarse y a llegar al final de su vida útil, es muy probable que para 2050 muchas de las cosas que vemos hoy acaben siendo sistémicamente redundantes o desempeñen un papel muy diferente dentro del sistema energético, a medida que otras fuentes, como el hidrógeno y la fusión, asuman un papel más importante. Otra área en la que China ha invertido fuertemente es en las tecnologías de almacenamiento. Es la inversión en tecnología de almacenamiento y en la química asociada la que ha permitido a China aprovechar la energía renovable, especialmente la solar y la eólica, de manera más eficaz y transformar su papel a nivel sistémico. Así que las energías renovables siempre han estado sujetas a la intermitencia. El sol no siempre brilla.
el viento no siempre sopla. Pero gracias a las tecnologías de almacenamiento, se puede abordar este problema de la intermitencia y hacer que esa energía esté disponible siempre que se necesite. La otra cosa en la que China ha estado invirtiendo de forma significativa es en lo que yo llamo los niveles micro de la energía. Y lo está haciendo de varias maneras. Parte de la tecnología que se está desarrollando llega a un nivel muy nano. Tecnologías energéticas que pueden integrarse en la ropa o en dispositivos muy pequeños que literalmente aprovechan la energía de la naturaleza mediante el movimiento, el viento y todo ese tipo de cosas. Wind and all that sort of stuff. And we're seeing now the application of these technologies, which we call Y ahora estamos viendo la aplicación de estas tecnologías, que llamamos TENCs, generadores nanotriboeléctricos. Este tipo de tecnología está encontrando su camino en cosas como la ropa, que permite capturar la energía de nuestros movimientos. También se está incorporando en sensores desplegados en el océano, de modo que estos sensores generan su propia energía simplemente al flotar. Esto les permite captar datos sobre el entorno marino y transmitirlos. Mejoras en la eficiencia de uso de la energía. in transforming the efficiency of the use of energy. Right? So not only is it transforming the Así que no solo está transformando las formas en que se puede obtener energía, sino que también está transformando su eficiencia y uso mediante intervenciones en ámbitos como los desarrollos en 2D, que permiten un uso de la energía más rentable o eficiente, y en áreas como la microprocesación. Está desarrollando nuevos materiales, o ampliando la aplicación de materiales, que poseen propiedades de transmisión de energía increíblemente eficientes. Materiales como el grafeno están abriendo el camino para permitir una transmisión de energía aún más eficiente. Así que China, en cierto modo, está abordando esta cuestión energética en todos los frentes. En cambio, Estados Unidos no lo ha hecho. Estados Unidos ha dependido en gran medida de sistemas muy tradicionales de obtención y distribución de energía. Y el precio que Estados Unidos, en cierto modo, está pagando por esta complacencia, si se quiere, basada en la abundancia superficial de la que se ha beneficiado, es que ahora está experimentando una degradación sistémica. No solo a nivel de eficiencia general, como ya he mencionado, sino que empezamos a verlo en formas físicas muy reales. La red de transmisión eléctrica, por ejemplo, requiere mejoras significativas para satisfacer las nuevas demandas. Los sistemas de transmisión y las líneas de alta potencia necesitan importantes mejoras si se quiere satisfacer la demanda que imponen al sistema factores como la inteligencia artificial. Ya hemos visto informes que indican que en algunas partes de Estados Unidos se están posponiendo proyectos de centros de datos de IA porque el sistema energético no puede seguir el ritmo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Maine. Vi un informe en las últimas 24 horas, creo que fue en Bloomberg, sobre proyectos en Maine que se están cancelando o aplazando hasta que se pueda reconstruir la red energética. Ahora bien, aquí está el desafío. La red energética depende de la disponibilidad de toda una gama de equipos, transformadores, por ejemplo, así como de mano de obra cualificada, personas con la experiencia necesaria para trabajar en un entorno de alta tensión. ¿A qué no lo adivinas? En primer lugar, hay escasez de trabajadores cualificados en entornos de alta tensión. Y en segundo lugar, gran parte de este equipo también escasea. Muchos de estos componentes, por cierto, se obtienen de otras partes del mundo, principalmente de China, aunque no solo de China. Gran parte de esto depende del suministro de cobre. Ahora bien, aquí está lo interesante, y lo voy a relacionar con lo que ocurre en Irán. La guerra contra Irán está afectando al mercado del azufre, y el azufre es una parte necesaria de los procesos mediante los cuales se refina el mineral de cobre para permitir la extracción del cobre,
lo que repercute en aproximadamente un 20% del suministro mundial. Así que la guerra no solo afecta al petróleo y al gas, también influye, como sabemos, en los fertilizantes, pero además en esos ingredientes químicos fundamentales necesarios para fabricar otras cosas. Así que, en los próximos años, sospecho que veremos un aumento de los costes en la producción, renovación y desarrollo del sistema energético, junto con una escasez de equipos clave necesarios para que la economía estadounidense crezca. ¿Y qué provocará eso? Bueno, esto es un poco especulativo, pero creo que vale la pena tener en cuenta que a medida que la industria se esfuerce más y sea prácticamente la única que impulse el crecimiento del PIB en Estados Unidos, ejercerá una presión enorme sobre el sistema energético. Y al hacerlo, estará en posición de ofrecer precios más altos por la energía y la electricidad disponibles que otros sectores industriales. Eso hará que otros sectores industriales sean menos competitivos, hasta el punto de que algunas fábricas podrían acabar cediendo. Y por supuesto, el aumento del coste de la electricidad en ciertas partes del país añadirá presión a los hogares. A medida que los hogares se vean sometidos a presión, comenzará a surgir un mundo de quienes tienen y quienes no tienen electricidad, con una presión y una claridad mayores. Y esa claridad, en última instancia, también tiene repercusiones políticas. Así que una escasez de alimentos, una escasez de electricidad, una escasez de gasolina asequible. Todo eso empieza a ejercer una tensión increíble sobre los cimientos fundamentales del tejido social. Recuerda que las sociedades funcionan cuando hay comida para las personas y combustible para las máquinas. Y si no se pueden garantizar esas cosas, entonces la sociedad realmente empieza a desmoronarse. Y a medida que se desmorona, libera una nueva forma de energía, por así decirlo, una energía política, una energía de ira, frustración, y la sensación de que el sueño que se había prometido como parte de la historia estadounidense ahora se está materializando como una pesadilla. Esas son, por tanto, las consecuencias políticas de no abordar a tiempo los sustratos energéticos fundamentales dentro del sistema. Existen diferencias entre lo que ha estado haciendo China, a veces por razones no relacionadas, a veces por casualidad y coincidencia, y a veces gracias a una buena planificación, y las consecuencias del modo en que las instituciones y las estructuras de incentivos estadounidenses han privilegiado los sistemas vigentes de energía de hidrocarburos. Exacto. Y por supuesto, la energía ha estado en el centro de muchos conflictos y guerras en el pasado, y solo puedo suponer que eso seguirá siendo cierto en el futuro. El acceso a la energía y a los minerales de tierras raras, los minerales en general, influirá sin duda en las decisiones políticas a medida que la inteligencia artificial avance, mejore y se desarrolle, y que otras áreas de la ciencia sigan el mismo camino. Cuando pensamos en la geopolítica y más concretamente en la competencia entre grandes potencias, ¿cómo reconfiguran las limitaciones energéticas o el acceso a los recursos energéticos las jerarquías de poder global en los próximos, digamos, 5 a 10 años o incluso 20 años si queremos mirar más lejos? ¿Cómo esperas que eso moldee las dinámicas de poder global en el futuro? Bueno, en primer lugar, los países que logren comprometerse con éxito en una renovación energética, siguiendo interponiendo negentropía a medida que los sistemas se degradan progresivamente, podrán satisfacer las necesidades de sus propias sociedades. Eso probablemente sea lo primero. Y eso en parte determinará cómo funciona la geopolítica global, porque los países que son estables y autosuficientes están en realidad en una mejor posición y bajo mucha menos presión para explorar alternativas, como saquear otros países en busca de recursos. Así que eso es lo primero. El mensaje, en realidad, es que los países deben centrarse en garantizar que puedan emprender procesos de renovación energética exitosos cuando llegue el momento.
Esta es una visión muy agnóstica respecto al sistema energético. Very energy system agnostic view. So countries that continue to have access. Así que los países que siguen teniendo acceso a un potencial abundante y con un alto retorno energético sobre la energía invertida en las fuentes de energía más tradicionales, probablemente continuarán desarrollando esos recursos. Un país como Rusia, que cuenta con abundantes recursos de petróleo y gas, o un lugar como Irán y otras partes del Golfo, pueden seguir desarrollando sistemas sociales basados en la eficiencia energética de los sistemas de hidrocarburos. Un lugar como China no tiene ese lujo, y Estados Unidos en realidad tampoco tiene ese lujo, aunque en cierto sentido existe una fuerte percepción de que hay una reserva disponible de este material. Así que ese es el primer asunto. El segundo asunto es que la guerra, si llega a producirse, es fundamentalmente material. Sin acceso a los materiales y a la energía necesarios para aprovechar y transformar esos materiales, tu capacidad para crear los medios de combate se ve gravemente reducida. Y estamos viendo que eso, por supuesto, se manifiesta con total claridad como resultado de la guerra estadounidense contra Irán. Sabemos que en 30 días, el ejército estadounidense ha gastado una enorme cantidad de sus misiles interceptores, así como de sus capacidades de ataque, en particular, de ataque de largo alcance. Ahora bien, la cuestión aquí es hasta qué punto esas armas y su uso pueden reponerse con la suficiente rapidez para sustituir lo que se ha consumido. Y si tu ritmo de consumo es mucho mayor que tu capacidad para reponer ese arsenal, con el tiempo, si sigues librando guerras de esta manera, tus existencias seguirán disminuyendo. Y eso, por supuesto, reducirá las capacidades de poder duro. Y creo que eso es lo que estamos viendo hoy. Se entiende ampliamente que el agotamiento del arsenal estadounidense, por así decirlo, está limitando su capacidad para infligir a Irán un nivel de daño y sufrimiento que lo haga ceder. También ha limitado el grado en que el sistema bélico estadounidense puede interceptar y, en última instancia, reducir de manera efectiva la capacidad de Irán para mantener ataques, no solo con misiles, sino también con tecnologías de drones. En otras palabras, Irán es capaz de producir drones más rápido de lo que los estadounidenses pueden destruirlos. Y debido a eso, Irán puede mantener un ritmo de combate que le permite causar el daño que puede, mientras los sistemas de defensa estadounidenses se agotan. Eso le permitirá continuar sobre esta base durante mucho tiempo, hasta el punto en que, de hecho, yo sugeriría un Thames de tratado militante en términos convencionales. In conventional terms. Now, this has further ramifications because the United States. Ahora bien, esto tiene más repercusiones, porque Estados Unidos claramente ya no está en condiciones de proteger sus bases en Asia Occidental. La existencia de unas 700 u 800 bases en todo el mundo ha sido, por así decirlo, la base inmobiliaria de la proyección del poder estadounidense. Permite que el ejército estadounidense esté disponible y presente en cualquier lugar y en cualquier momento del mundo. Pero si no puedes proteger tus plataformas de lanzamiento, entonces esas plataformas dejan de ser útiles, lo que obliga a las fuerzas estadounidenses a atacar desde más lejos. El hecho de que no puedan acercar sus portaaviones a menos de 1000 kilómetros de Irán por miedo a ser alcanzados, y creo que todo el mundo lo sabe, el portaaviones que ha regresado cojeando no lo ha hecho porque se incendiaran los rollos de papel higiénico o la lavandería. Así que este es el Gerald Ford. Sabemos que las plataformas estadounidenses están siendo empujadas cada vez más lejos. Ahora bien, ¿qué significa eso? Pues significa que no puede mantener el mismo ritmo de ataque. Tiene que operar desde más lejos, necesita repostar, así que cambia la economía energética, por así decirlo, incluso de la capacidad de hacer la guerra. Favorece la aparición de la guerra asimétrica de formas que eran inconcebibles hace entre 10 y 15 años.
Así que Estados Unidos, creo, se encuentra ahora en una posición en la que ya no está a la vanguardia de la frontera tecnológica. Se podría decir que no lo ha estado en los últimos 10 años aproximadamente, ya que se ha quedado atrás respecto a los avances en sistemas de lanzamiento hipersónicos. Hypersonic delivery systems, and of course it has fallen significantly behind in the area. Y por supuesto, también se ha quedado significativamente rezagado en el ámbito de las tecnologías de drones. Se pondrá al día. Está copiando el dron Shahed, sobre el que Irán ha construido su reputación. Pero Estados Unidos está ahora limitado por la disponibilidad de recursos materiales y energía. Sabemos, por ejemplo, que el complejo militar industrial estadounidense depende de más de 10.000 empresas chinas para sus suministros. Sabemos que un portaaviones tiene miles de piezas que en realidad proceden de cadenas de suministro chinas. Así que, a medida que se avanza en la cadena de suministro y esos elementos se vuelven más limitados, la capacidad del imperio estadounidense para sostenerse, basándose en el antiguo modelo termodinámico y material geoespacial, disminuye. Es probable, en mi opinión, que Estados Unidos, como consecuencia de la guerra en Asia Occidental, acabe viéndose obligado a retirarse de esa región, y en segundo lugar, también de Asia Oriental. Se verá forzado a salir de Asia Oriental porque no podrá mantener la defensa de sus bases, y los países que las albergan se mostrarán cada vez más recelosos, al darse cuenta de que tenerlas ya no supone una protección, sino que en realidad los convierte en un objetivo. Así que, en última instancia, Estados Unidos será empujado cada vez más lejos de muchos de estos escenarios en ambos extremos de Eurasia, que ha dominado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. That it has dominated since the end of the Second World War. Whether or not the United States can then... Si Estados Unidos podrá o no asegurar entonces el hemisferio occidental, por así decirlo, también se convertirá en una cuestión abierta. Eso no significa que de repente se vuelva débil en esa parte del mundo. De hecho, es allí donde será más fuerte, porque está más cerca de su base de operaciones, más cerca de los recursos, de las cadenas de suministro y demás. Pero su capacidad para proyectarse en otras partes de esa región, a la luz de lo que hemos aprendido sobre las capacidades asimétricas de la defensa iraní, sugiere que la proyección de fuerza estadounidense en América Latina ya no será tan sencilla como antes. Y eso volverá a llevar a Washington a replantearse cómo encaja en el mundo. ¿Qué ocurrirá después? No tengo ni idea. What happens thereafter, I have no idea. Sí, y quizá la última pregunta de hoy. En tu libro, dejas muy claro que los países que optimicen la producción real y la eficiencia energética dominarán. Me parece una afirmación fascinante. Es tan simple, pero la forma en que la expresas, la manera en que la planteas es muy singular. Y por supuesto acabas de ponerlo en contexto para nosotros. Fue una conversación fascinante sobre la guerra en Irán, la guerra asimétrica y la postura militar de Estados Unidos en todo el mundo, que claramente está cambiando. Y esta guerra en Irán va a cambiar eso. Pero cuando pienso en los países del sur global, por ejemplo, me doy cuenta de que un país necesita recursos financieros para invertir, desarrollar su infraestructura y modernizar lo que ya tiene. ¿Cómo pueden las economías emergentes, digamos Etiopía, Chile o Moldavia, países que probablemente no están a la vanguardia del desarrollo tecnológico o de la riqueza financiera, optimizar su plan real, la eficiencia energética y, al mismo tiempo, seguir siendo económicamente soberanos? Yeah, great question. In fact, Sí, muy buena pregunta. De hecho, la soberanía energética es realmente la pieza fundamental. Y la belleza, por así decirlo, de los sistemas de energía renovable y las microredes, etc., es que una vez establecidos, ya no dependen de los insumos de terceros. Puedes operarlos, controlarlos y gestionarlos a nivel nacional. Eso es probablemente lo más importante.
Ahora bien, mencionaste los recursos financieros, por supuesto. Las finanzas son algo curioso, porque en realidad son una reclamación sobre el futuro, una nota promisoria que puede ser emitida por los estados. La cuestión es, como dijo una vez Hyman Minsky, cualquiera puede emitir su propio dinero. La verdadera pregunta es si puedes conseguir que otros lo acepten. Entonces, ¿por qué aceptaría otro país una moneda nacional en particular? Algunos países tendrán dificultades con eso, porque disponen de recursos limitados que pueden intercambiarse por esa moneda. Pero en muchos casos, una vez que se supera ese umbral y se empieza a movilizar a la gente y los recursos disponibles, se puede hacer amtix en términos convencionales, es un político spiritual y extrapolable. Value adding, if you will, in conventional terms. Now, the key here is to be able to access Ahora, la clave aquí es poder acceder a suficientes RMB para pagar las capacidades de soberanía energética que necesitas. Los países lo están haciendo literalmente emitiendo bonos denominados en RMB. Kazajistán ha anunciado que probablemente lo hará. Malasia ya lo ha hecho. Indonesia también. Rusia lo ha hecho, tanto a nivel privado como soberano. Otros países de todo el mundo también lo han estado haciendo. Hungría es otro ejemplo. Eso les permite pagar por cosas que fabrica China. Pero una vez que tienen esas cosas, pueden gestionarlas de manera soberana. Primera capa. La segunda capa consiste en abordar la soberanía de la información. Como mencioné, la capa de información es en realidad bastante crítica. No se puede eliminar la capa de información de este sistema socioeconómico, porque sin ella nada se coordina. Como resultado, es una parte muy importante de la infraestructura que un Estado-nación debe controlar. Si se pierde el control de los medios de coordinación críticos, literalmente se pierde el control sobre cómo pueden moverse las piezas. Por tanto, invertir en la soberanía energética nacional permite a los países invertir también en sistemas soberanos de información. Y los propios avances de China en ámbitos como la inteligencia artificial distribuida, las tecnologías de IA de código abierto y similares, permiten en realidad que los países adquieran esa tecnología y la gestionen por sí mismos, sin necesidad de obtener una licencia de una gran empresa tecnológica estadounidense y esperar que mantenga el servicio, sino literalmente tomar esa tecnología fundamental, desplegarla por cuenta propia y ejecutarla como una instancia local en la que se pueda empezar a personalizar y adaptar esa infraestructura. Y eso es clave. De hecho, vimos lo importante que es esto en el contexto de la guerra en Irán, porque los intentos de desestabilizar Irán a principios de este año, en los clásicos términos de cambio de régimen o revolución de colores, acabaron fracasando cuando el gobierno iraní fue capaz de ejercer control sobre su tecnología de la información y su espacio informativo. A la gente puede que no le guste por diversas razones, pero esa capacidad garantizó su habilidad para abordar este riesgo, del mismo modo que su capacidad para utilizar tecnologías de GPS no estadounidenses para el apuntado, etc., durante el transcurso de la guerra, le ha permitido participar en la guerra como un Estado soberano. Así que esa es tu segunda capa. La tercera capa, entonces, empieza realmente a incorporar el equipamiento y la formación de las personas. Ahí están las vías para el desarrollo económico del sur global. La ventaja es que las pruebas muestran que, en los últimos 5 años aproximadamente, la inversión extranjera directa de China ha crecido rápidamente en el mundo en desarrollo, en el sur global. Mientras que en el pasado, gran parte del capital chino se reciclaba en Estados Unidos, cada vez se utiliza más para financiar el despliegue de infraestructuras, fábricas y, lo que es más importante, la formación de personas a nivel local para operar todo ello. Al hacerlo, en realidad está cambiando cualitativamente las capacidades del sur global. Aún queda un largo camino por recorrer, porque la propia experiencia de desarrollo de China ha sido un proceso de 80 años, cuya parte más evidente son los últimos 45.
El desarrollo económico y social requiere mucho tiempo y esfuerzo. Pero en muchas partes del sur global, Lena, las bases físicas no están completamente establecidas, aunque muchas de ellas sí lo están. Not totally in place, but a lot of it is in place. Of course, when you look at a map of Africa and you look at the energy. Por supuesto, cuando se observa un mapa de África y se compara con el mapa energético, resulta evidente que muchas partes del continente siguen estando mal electrificadas, y eso, en sí mismo, representa un riesgo para la soberanía nacional y el desarrollo. Un buen ejemplo de ello es la dependencia del gasóleo y de los generadores diésel como fuente de electricidad en muchas zonas de África. Ahora bien, eso tiene que cambiar si estos países quieren emprender con éxito una senda de desarrollo soberano, porque el uso de las divisas ganadas con tanto esfuerzo para comprar diésel con el que generar electricidad no es, en realidad, un buen aprovechamiento de ese valor. Si se puede invertir en sistemas energéticos propios para no depender más adelante de la importación de diésel, eso libera recursos. Importing diesel later, and that frees you up. It frees up your foreign reserves to bring in. Libera tus reservas de divisas para traer otras cosas que necesites. Pero si estás utilizando constantemente tus reservas de divisas solo para comprar diésel, ¿cómo consigues entonces las nuevas máquinas, los nuevos servidores o lo que sea, verdad? Así que estas son las cosas. Por eso digo que la soberanía energética es la pieza fundamental. Y a partir de ahí, todo lo demás puede seguir. Las capacidades chinas, la amplia capacidad de producción china, lo que todo el mundo en Occidente llama sobrecapacidad. Para serte sincero, el sur global va a experimentar una capacidad insuficiente en términos de producción china y va a necesitar aún más capacidades productivas. Con suerte, parte de eso y una cantidad cada vez mayor aparecerá en el propio sur global. That will appear in the global south itself. Warwick, thank you so much for joining us. I think this was Warwick, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una conversación fascinante, muy instructiva y la he disfrutado muchísimo. El libro es absolutamente fascinante y recomendaría a cualquiera que esté viendo esto que lo adquiera para conocer un nuevo enfoque radical de la economía. Es realmente un soplo de aire fresco. Dejaré el enlace al libro en la descripción más abajo. Por favor, seguid a Warwick y echad un vistazo a su canal, TO Talks. También dejaré el enlace en la descripción. Y Warwick, como siempre, tengo muchas ganas de volver a tenerte en el programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un éxito por ustedes. With you.